Buenos días a todos. Una sesión más de Road to CWSC, de Coworking Conference. Hoy contamos con la presencia de cuatro ilustres del Coworking, con Eduardo Salsalmendi, Lola Carvajal, Paula Almansa y Franz Pallarés. Eduardo ya conocéis que es de Clammer Business Center y de ProWorkspace, Lola de Conciliando, Paula de Loom y Franz Pallarés de Ático, ¿no? Tenemos también a los mandos de esta charla a Mar Navarro, que es el que hace las preguntas, y yo, como siempre, meto pullitas o hablo cuando realmente me interesa, ¿no? Entonces, cuando hay que hablar de la pasta. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, nada, daros la bienvenida. Gracias por estar ahí una semana más, bueno, un mes más. Nos queda un encuentro virtual más, este y otro más, que es el 8 de abril. Y luego comenzaremos en mayo lo que es la Coworking Spain Conference. Mañana enviaré otra newsletter, otra más de esta semana, y espero que nos moleste. Y nada, Marc, te dejo un poco a los mandos de esta charla sobre coworking. Ok, buenos días a todos. Buenos días, Eduardo. Buenos días. Hola, Lola. Hola, buenos días. Paula. ¿Qué tal? Buenos días. Y Franz. Hola, Marc. Hola. Primero de todo, agradeceros que estéis aquí porque, bueno, hablar de los últimos 12 meses pues nunca es fácil o agradable, o a lo mejor sí, no sé. Pero al final es la realidad que vivimos. Sé que para algunos, para algunas fue complicado. No es difícil adaptar un negocio como el nuestro, que al final depende de real estate y de metros cuadrados, ¿no? Y jugamos con unas densidades y con un modelo de negocio muy claro, y esta crisis y todo lo que ha conllevado lo ha sacudido todo. Esta es la penúltima sesión. Luego, cuando nos despidamos, Manu va a anunciar el último panel. Y bueno, vamos allá con la primera pregunta. Y tengo a Franz en pantalla, o sea que voy a empezar con él. Han pasado 12 meses desde que nos confinaron prácticamente por primera vez. Me gustaría que hicieras un balance de un antes y un después de este periodo, ¿no? Y bueno, evidentemente ya sabéis que Manu tiene una obsesión con las cifras, o sea que si las queréis avanzar para que nos tenga que preguntar, pues ya, fantástico. Vale, bueno, el balance es, nosotros creemos que es un balance positivo, o sea, obviamente a nivel de la parte de coworking nos tocó duro, o sea, fueron meses de mucha incertidumbre, sobre todo el primer mes fue como una entrada en pánico en la que cada día recibíamos mails, sobre todo de las pequeñas cuentas para darse de baja o para entender qué tipo de descuentos íbamos a hacer, pero claro, si no tenías un poco de proyección sobre qué iba a pasar los siguientes meses, era complicado tomar decisiones, y al mismo tiempo pues toda la comunidad necesitaba tener respuestas rápidas de qué hacer con su negocio, y muchas veces la salida fácil era, bueno, pues me doy de baja y me lo pienso. Pero también nos sorprendió muchísimo también la fidelidad que tuvieron muchos coworkers, que entendieron perfectamente la situación, que se pusieron en nuestro lugar, y que nos siguieron apoyando y siguieron pagando cuotas, aunque no venían, y nos siguieron dando ánimos, cada uno desde su casa, y muchos siguieron yendo al espacio. Nosotros nunca cerramos el espacio. O sea, siempre estuvo abierto y siempre pudieron ir si querían, y había muchos que iban, sobre todo también porque nosotros tenemos gimnasios, terrazas y tal, entonces prácticamente para algunos se convirtió en su vía de escape para salir de la monotonía de casa. Entonces también nosotros hacía mucho tiempo que queríamos ser más que un coworking, ¿vale? Nosotros nos hemos considerado un ecosistema de empresas y de emprendeduría en Barcelona y también en Madrid. Y entonces nacieron varios proyectos, que fue el mejor momento para hacerlo porque nunca habíamos tenido como el tiempo para sentarnos y lanzarlos. Siempre habían estado desde el business plan inicial estaba el plan de montar una aceleradora y de montar toda la parte de co-living. Y entonces decidimos eso, lanzar Aticolab, que es nuestra apuesta para el emprendimiento y el talento. Llevamos tiempo queriéndolo lanzar y aún no habíamos podido, pero también en esos tiempos se nos cruzó en nuestro camino Tino Fernández, que es el ex CEO de Connector, que buscaba un cambio, y hicimos un tándem perfecto y lanzamos Aticolab en plena pandemia. O sea, llegamos a un acuerdo sin habernos visto las caras. O sea, todo online y lo lanzamos y no fue ningún problema. Y lo mismo pasó con Etico Living. También nos cruzamos con Carlas y su equipo,
que tenía muchas ganas también de buscar a alguien con quien hacer tándem y montar un co-living y también toda la parte de flex living, y también lo hicimos, con lo cual también para nosotros el balance es positivo en el sentido de que la comunidad ha salido reforzada, obviamente a nivel de ventas han caído, a nivel de facturación obviamente ha caído, no vamos a engañar a nadie, pero es un balance positivo porque estamos yendo en el camino que nos habíamos marcado desde un principio de ser un ecosistema que tenga diferentes ramas, que tenga la parte de workspaces, que tenga la parte de Aticolab con la emprendeduría y que tenga la parte también de Aticoliving de momento, porque si en un año hemos hecho esto, pues el siguiente haremos 3 cosas más mínimo. Muy bien. Paula, en tu caso, ¿cómo lo habéis vivido? Pues mira, la verdad que empatizo muchísimo con lo que dice Franz, que por cierto le doy la enhorabuena porque Kino me parece fantástico y me da sana envidia, la verdad, pero bueno, como es amigo, pues de vez en cuando me acerco a ver a Kino en Ático y la verdad que enhorabuena porque soy muy fan de Aticolab y de todas las cosas que hacen. Mira, nosotros tenemos unas circunstancias un poco distintas que tiene, bueno, pues que yo creo que en la vida hay que saber aprovechar las ventajas cuando tienes algo a favor, ¿no? Que es el hecho de estar integrados en una gran corporación que es Merlin Properties. Entonces, desde el punto de vista de usuarios, pues como todos, ¿no? Nos llevamos el bofetón inicial de ver una salida de muchos usuarios, sobre todo aquellos que eran más pequeños, ¿no? De individuos y tal, y lo que hicimos fue aprender y tomar nota, ¿no? También yo creo que en la vida hay que ser humilde, aprender de las circunstancias, y entonces lo que nos dimos cuenta es que necesitábamos reforzar, hablábamos mucho de programación y hablábamos mucho de comunidad, pero eran partes que teníamos que reforzar. Las hemos reforzado mucho escuchando y haciendo mucho caso a la comunidad y preguntando qué necesitaban, y lo que hicimos fue sacar productos ultraflex que han funcionado y están funcionando muy bien, que son pues el poder trabajar por horas, las salas de reuniones por horas, los pases diarios y tal, todas estas cosas que yo creo que al final muchos de nosotros tenemos, cada uno le pone su nombre, ¿no? Pero al final es dar la ultra flexibilidad para que cada uno pueda tener exactamente aquello que necesita y pagar aquello que necesita, ¿no? Y esto va dirigido mucho a individuos, y otra cosa que hemos visto es que había muchas empresas que estaban dudando y se nos acercaron muchas empresas dudando y preguntándose para qué pagan tantos metros de contrato tradicional, ¿no? Cuando toda la parte de trabajar desde casa y tal, que vino forzado, al final pues ha sido un aprendizaje también para las empresas. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Bueno, desde el punto de vista de usuarios, los que eran más individuales y que tenían más flexibilidad, al principio se marcharon, luego ha sido más fácil recuperar a esos mismos e incluso lanzar la caña a algunos nuevos. Los clientes que eran más corporativos, los usuarios más corporativos, esos se mantuvieron. Lo que pasa es que una cosa es mantener a alguien como usuario, pero luego la afluencia bajó muchísimo. O sea que aunque te siguieran pagando, yo qué sé, 50 puestos, de esos 50 puestos no iba prácticamente nadie. O sea que ha habido unos meses que los espacios estaban muy vacíos, aunque siguiera existiendo, digamos, bueno, pues como lo que decía Franz, ¿no? Había fidelidad dentro de los usuarios. Y lo que hemos empezado a hacer también es lanzar los Space as a Service, que lo llamamos Loom as a Service, por ejemplo, para grandes corporaciones o para corporaciones que se dan cuenta de que en realidad el modelo tradicional de oficina está un poco obsoleto, ¿no? Y que al final lo que necesitas es poder adecuar el número de metros y los contratos en plazo y demás a lo que de verdad necesitas. Entonces, el balance por mi lado es positivo, nos hemos pegado un gran susto, ha habido mucho aprendizaje y pensamos que hay una gran oportunidad, sobre todo ahora que esperamos que ya haya terminado la tercera ola y la definitiva, ¿no? Y demás. Sí que vemos que existe cierto vértigo todavía. O sea, el que está acostumbrado a la oficina tradicional de toda la vida, a nivel conceptual, sí que entiende que te sobran metros y que tienes a la gente en rotación y que puedes optimizar. Pero luego a la hora de dar el salto da vértigo. Entonces creo que nos corresponde a todos los operadores de espacios de coworking el lanzar un mensaje unificado, y esto lo hablo de vez en cuando con Eduardo, un mensaje unificado para que haya este cambio de mentalidad. Y cuando eso suceda, yo creo que nos va a ir muy bien a todos. Quería hacer dos apuntes en referencia a lo que has comentado. Por un lado, formas parte de una gran corporación, ¿no? Y quería comentar, que no lo he comentado al principio,
cómo diseñamos este panel. O sea, creemos que tenemos 4 puntos de vista súper distintos, ¿no? Dentro de un mismo sector, que siempre ha sido un sector muy fractal, ¿no? Muy diverso. Pero tenemos a Franz, un coworking independiente, Loom, que forma parte de una corporación, Eduardo, que vendría del lado más del centro de negocio tradicional, aunque es un tío muy moderno, además Eduardo me consta porque hemos hablado un montón de veces, y Lola, que es un coworking más pequeñito y más del que tradicionalmente nacimos todo, ¿no? Excepto los centros de negocio que son previos, lo cual mucha gente se olvida en el sector. Por otro lado, has hablado de los productos Ultraflex y bueno, no sé si, me imagino que todo el mundo más o menos lo ha entendido, pero has mencionado que están dirigidos a individuos, es decir, al final no buscas con este servicio ofrecer servicio a una empresa, sino solucionar el problema de un trabajador o una trabajadora que al final tiene una incomodidad en su vida diaria, ¿no? Y por tanto, esta ultraflexibilidad también al final es un precio, aunque por hora sea mucho más caro, mucho más asequible, ¿no? Y es ya que la empresa no me paga el espacio de coworking, yo voy a buscarme un alivio y como me lo pago yo, busco algo que sea muy económico, muy flexible y que al final lo use solo, pues yo qué sé, ¿no? Para desoxigenarme, salir de casa, quizá unas horas a la semana, etc., ¿no? O sea, un Marc, poco lo decía... Sí, disculpa, dime. una puntualización, porque hablando de los Ultraflex, sí que hay Ultraflex dirigido a individuos, que lo llamamos Loom, que son más baratos, pero luego sí que hay uno que llamamos Loom Passport, que está dirigido a corporación, que también, o sea, puede ser una gran corporación que digas, mira, me voy a tirar a la piscina y voy a reducir el tamaño, pero ¿qué pasa si de repente hay un día que todo el mundo quiere ir a trabajar al espacio? Y entonces sí que hacemos paquetes de horas que de ese paquete pueden utilizarlo distintos individuos de la misma corporación en distintos espacios. O sea que sí que hay corporaciones que pueden comprar bloques de 500 horas, 1000 horas o lo que sea. Ahí dirigido a los dos públicos. Perdona porque a lo mejor no me he explicado bien antes. No. O sea, gracias por la puntualización. Es cierto que lo he visto, creo que lo he visto en vuestra web seguro. No sé si lo he visto en la web de algún otro más espacio, pero al final siempre tratamos de que lo que nos contáis, al final se trata de que la gente lo pueda aplicar, ¿no? Entonces, a lo mejor un espacio como Ático, Clamer o a lo mejor... he mencionado, si Ático, Clamer o Loom tienen más llegada, a lo mejor a un espacio más pequeñito, quizá le costaría más llegar a la gran empresa. Por eso he enfatizado la parte digamos, personal, pero sí creo que es importante tener en cuenta que se puede apuntar a ambos lados. Eduardo, continuamos contigo. Muy bien. Como Clamer. Como Sí. Cowork. Bueno, Hoy vienes representando a Clamer. Si en algún momento sientes que tienes que intervenir como ProWork, evidentemente vas a estar invitado a hacerlo. ¿Con qué gorro me pongo? Bueno, gracias. No sé si es un halago o es lo de que soy un tío muy moderno, porque... Es verdad. O sea, no, es verdad. O sea, al final yo creo que ha sido una persona que ha luchado porque la mentalidad del centro de negocio y la del coworking de alguna manera se junten y tratar de que la asociación represente a todo el mundo. Creo que ha sido, no sé si solo tú o a partir de ti o no, pero creo que has estado ahí liderándolo. Por eso el comentario. Hay un grupo de gente que creemos que estamos hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Que vale que el centro de negocios, algunos yo voy a hacer en mayo 31 años en esta actividad, con lo cual el coworking ni se le esperaba en aquel entonces, pero yo creo que todos, si el centro de negocios tradicional ponía el foco más en el servicio, el coworking ponía el foco más en la comunidad. Yo creo que ahora estamos todos en ese terreno intermedio donde facilitamos espacio, servicio, comunidad y cada cual pues a su forma. Y como muy bien decías, que como es un sector muy diverso, pues es distinto como lo puede hacer alguien donde el promotor es el mismo que opera el espacio en un pequeño coworking o en un pequeño centro de negocios donde puedes dar el servicio de forma mucho más personal que alguien que tenga X número de espacios donde también puede haber todos esos valores pero hechos de forma distinta cuando las estructuras son mayores, ¿no? Yo efectivamente provengo, aunque nosotros tenemos claro en Clamer que tenemos que ir evolucionando el producto
a las demandas del mercado, y está claro. Y tenemos una peculiaridad, y es que estamos en una ciudad pequeña como Pamplona, con lo que conlleva para lo bueno y para lo malo. Lo cual es curioso porque hay productos que hemos usado y yo que he tenido siempre espacios pequeños que hace años se utilizaban muchísimo, con unas oficinas virtuales complementadas con utilizaciones por días, horas sueltas de espacios, me da igual oficinas que salas, que tal, que ahora de repente han vuelto a la total actualidad, ¿no? Porque la gente lo que busca es precisamente esa flexibilidad. Entonces, como Clamer, bueno, nos ha pillado justo, nosotros en noviembre del 19 dimos un salto a un espacio mucho mayor, con una inversión importante, elevando mucho el nivel del espacio, y entre medio nos pilló todo esto, que se ha traducido en una facturación mayor en el 20 que el 19, pero mucho menor de lo que debería haber sido por ese salto de espacio. Dicho esto, hemos mantenido la mayoría de los clientes. Sí que es cierto que tenemos un pequeño espacio compartido de coworking, que fue el que se quedó vacío al minuto 1 de la pandemia. El resto, en muchos casos tenemos empresa, incluso gran empresa, se han mantenido. Y lo que hemos hecho, la estrategia, bueno, pues es muy parecida a la del humo, lo que hemos hecho es flexibilizar. Nosotros siempre hemos tenido unos paquetes muy flexibles y lo que hemos hecho es flexibilizarlos todavía más. Desde el minuto 1 decidimos que nos íbamos a mantener abiertos y que íbamos adelante con todo lo que tocara. Y yo creo que la apuesta fue buena a pesar del esfuerzo económico y de personal que conlleva el mantenerlo todo abierto. Pero bueno, hemos permitido que muchas veces nuestros clientes siguieran trabajando desde casa, dándoles la capa de servicio desde Clamer, ¿no? Y eso nos ha permitido seguir en esa ruta. Lola, como dicen los americanos, last but not least. Gracias. Pues vamos a ver, mi caso es, como decías tú, yo soy un coworking pequeño, tengo 18 puestos, tengo incluso previsto 20, pero vamos, hace apenas un año que abrí, con lo cual me pilló en un momento en el que ya parece que estaba despegando. Tenía ya algunos puestos fijos, las salas de reuniones se estaban ya moviendo bien e iban subiendo las tarifas virtuales. Cuando llegó esta situación, pues al final la gente que estaba en algún caso se fueron a casa, la sala de reuniones desapareció y bueno, sí que creció alguna tarifa virtual, pero estuvimos bajo mínimos. Sí que es verdad que yo ya entonces tenía tarifas virtuales, o sea, tarifas flexibles, porque nosotros preveíamos desde el principio que hubiera tarifas por horas, por días y packs de días, pack de horas, y eso se usaba menos, pero claro, con la incertidumbre de la situación sí que se ha pedido mucho más, incluso haciéndoles hincapié en que los bonos no caducaban, porque dices, el bono era, o sea, es más que las horas o los días, pero era menos que cogerte una mensualidad, pero insistiendo en que los bonos eran más baratos que incluso las mensualidades, si por lo que sea nos volvían a confinar o te mandaban a casa, hacíamos una prorrata y se devolvía. La gente prefería pagar siempre más por pagar a día realizado, vamos. Y sí que es verdad que bueno, que la situación, el hecho de ser un sitio pequeño donde preveíamos el hecho de tener muy pocos gastos fijos, nos ha permitido aguantar este tiempo. En mi caso, además, el local es en propiedad, con lo cual eso a mí me ha salvado. Si hubiera sido un alquiler, igual la presión del alquiler no habría podido soportarla. Ya no solo económicamente, sino también psicológicamente, porque al final yo lo que estoy haciendo cada mes, que es un importe inferior, es pagar, estoy haciendo una inversión. Si además de que no tienes clientes, además de que sabes que estás perdiendo dinero, estás viendo que ese dinero se está yendo, pues hubiera sido mucho más doloroso.
Y bueno, pues ahora mismo estamos en una situación como de invernar, ahí estar un poco sin parar de movernos y, y con la sensación de estar como hace un año y viendo que sí que efectivamente pues vuelven un poco las llamadas, vuelven las consultas y vuelve un poco físicamente la gente a usar el espacio buscando otras cosas, eso sí, vamos, no todos, pero pues como hay mucha gente que trabaja en casa, pero prefiere trabajar en casa, se nos da el caso de un padre que viene un viernes cada 15 días porque le toca recoger a los críos que viven en esta zona. Entonces ya trabajo desde aquí y ya me llevo los críos. El que viene a la academia de música a sus hijos y aprovecha y como ahora está trabajando también desde casa y quiere salir de casa, pues esa tarde se viene a trabajar aquí mientras los críos van a la academia. Entonces es como que cambia un poquito el perfil y estamos ahora bajo mínimos, pero bueno, yo creo que lo importante en nuestro caso ha sido, al ser pequeños, el ajustar muy bien los gastos fijos para poder aguantar el embiste. Muy bien. Ahora tengo dos preguntas que te voy a hacer a continuación, Lola, y luego continuaré con los otros. ¿Qué has aprendido en este periodo? Y sabiendo lo que ahora sabes, ¿qué cambiarías de lo que has hecho? Si es que cambiarías algo. Pues mira, yo el hecho de que cuando empiezas un negocio, porque yo esto lo empecé desde cero, yo trabajaba por cuenta ajena, tenía un sueldo muy bueno, vamos, estaba bien, y esto lo empecé desde cero con conocimiento del mundo del coworking por la asistencia a espacios de coworking, pero un poco más. A lo mejor la formación mía me podía ayudar un poco, pero lo desconocía completamente. Pero sí que tenía claro que te lo dicen mucho cuando empiezas un negocio, el hecho de hacer una previsión de que el negocio por lo menos un par de años necesitas para que funcione, ser previsor en cuanto a tener ahí una remesa para poder ir asumiendo esas pérdidas que vas a tener al principio y tal. Entonces, bueno, el haber seguido un poco esos consejos, porque es como el tema del COVID, nadie nos imaginábamos que esto iba a suceder y sucedió. Entonces, a veces arriesgas diciendo, bueno, o sea, igual no tengo para cubrir este problema, pero como este problema no va a suceder, pues no pasa nada. Entonces, el hecho de ser previsora yo creo que me ha venido bien. Yo entiendo que a lo mejor en una empresa más grande, como empresa internacional en la que yo trabajaba, tú puedes tener, o sea, puedes tener más deudas o menos deudas, pero en una empresita pequeña o como la mía puedes tener o pocas deudas o morir. Y yo creo que el ser previsora en ese sentido me ha ayudado. Y la otra pregunta era, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías, sí, sabiendo lo que sabes ahora? Pues yo cuando empecé me enfoqué mucho al emprendedor, por la ilusión que yo tenía de crear un espacio de coworking con esa idea que yo tengo de un espacio de... Hablábamos de dos palabras antes que me ha apuntado, ¿no? Hemos distinguido un poco entre servicio y comunidad. Yo le enfocaba un poco más a la idea de comunidad. Pero, y en el fondo mi publicidad y el cliente al que yo me dirigía con mis publicaciones y demás, era sobre todo al emprendedor. Entonces ahí yo creo que me equivoqué, porque el emprendedor en muchos de los casos, por lo menos, también es verdad que yo soy un espacio que está en Alcalá de Henares, en una zona concreta. Yo entiendo que no es solo la cantidad de puestos que tengas, sino la ubicación marca mucho tu cliente. Entonces, en este caso, el emprendedor, la experiencia que yo tengo es que se puede quejar de que el trabajo en casa es incómodo, que la silla no es cómoda, que pasa muchas horas, que no consigue discernir entre trabajo y casa, pero en muchos casos aquí no van a pagar por este servicio. Sin embargo, las empresas sí. Marc, las empresas, sí. No, cuando termine Lola, hacemos una cosa, ¿vale? Vale, Okay. Las empresas pequeñas sí contratan este tipo de servicios y las empresas grandes contratan para sus trabajadores. Incluso trabajadores por cuenta ajena a los que no se lo paga la empresa también contratan este servicio. Pero con los emprendedores me está costando muchísimo y en principio yo me enfoqué muchísimo a ellos. Entonces ahí digamos que perdí el potencial de las empresas por no dirigirme a ellas. Ok, muchas gracias, Lola. Manu. Nada. Manu.
Creo que... Marc, Ahora. sigue un segundo, ¿vale? Ahora te paro. Vale, ok, bueno, pues vamos a continuar mientras Manu acaba de resolver el tema. Franz, Marc, ¿qué has aprendido en este periodo? Y sabiendo lo que ahora sabes, ¿cambiarías alguna cosa de lo que habéis hecho? hemos aprendido muchísimas cosas. Nosotros siempre habíamos tenido como la suerte en nuestro lado siempre. O sea, siempre decíamos que habíamos pillado la ola, pero porque estábamos en el momento adecuado, con la tabla de surf, el traje neopreno puesto y arriba de todo. Entonces, era la primera vez que nos encontrábamos con que las cosas no salían como nosotros las habíamos planeado. Desde el inicio, desde hace 4 años, cada meta que nos marcábamos la superábamos al doble. Entonces, ha sido la primera vez que ha sido como que la suerte no estaba a nuestro lado. Entonces, ¿qué cosas cambiaría? Muchas. Sobre todo es el tema de no darnos cuenta a tiempo de que esto iba en serio. Creo que también al ser emprendedor eres un eterno optimista, por lo cual siempre te pensabas, bueno, esto es una cosa de un mes, luego no, esto es algo que se arregla en... Franz, perdona que te hemos cortado la mitad. No pasa nada. Si quieres, a un recap rápido. O sea, básicamente, sí. Yo creo que lo que nosotros hemos aprendido es que, o sea, nosotros al ser emprendedores siempre somos los eternos optimistas. Entonces, siempre pensábamos que iba a ser una cosa que se iba a solucionar rápido, que al principio no iba a afectar tanto, y luego siempre nos poníamos con una fecha de solución muy cerca, rollo. No, pues sí creemos que al final esto en mayo está solucionado. Lo de mayo pasó a septiembre, septiembre pasó a diciembre, y ahora estamos en 2021 y estamos... Entonces, al final es un poco como ser claros de que esto es una cosa que ha llegado para quedarse, que hay que lidiar con ello y hay que tener muchos planes. Hay que tener el plan A, el plan B, el plan C y el plan Z de diferentes escenarios de si se cumplen o no se cumplen ciertas cosas. Y también una cosa que hemos aprendido sobre todo es el tema de la diversificación de clientes. Nosotros teníamos muchas grandes cuentas muy grandes que estaban en el sector travel y estas han pegado una leche importante. Entonces, que también es importante eso, diversificar y no poner todos los huevos en una misma cesta y tener muy claro todo esto. Entonces, a nivel de cosas que hemos aprendido, yo lo centraría en eso, en diversificar clientes y el tener más rápida reacción. Para que te hagas una idea, nosotros firmamos el edificio de Madrid una semana antes del confinamiento, que no son de las cosas que me arrepienta porque creo que es un sitio súper chulo. Hemos montado un equipazo con Javi, Esteban y Ornella. Pero bueno, firmamos un mes antes de confinamiento y hicimos las obras por Zoom y lo abrimos en junio, que no es el mejor timing. Pero bueno, algún día teníamos muchas ganas de ir a Madrid y al final, pues, algún momento había que hacerlo. Y si no lo hacíamos en ese momento, no lo haríamos nunca. Con lo cual, no nos arrepentimos, pero también no es el mejor timing del mundo para abrir una segunda ciudad. Paula, perdona. Hay una cosa que han comentado tanto Franz como Lola y es algo que yo también he visto en varios espacios, es este cambio de perfil. Vosotros también habéis detectado, si puedes incorporar esa parte en tu respuesta de las dos preguntas, ¿qué has aprendido y sabiendo lo que sabes, cambiarías algo? Te lo agradecería. Vale, pues mira, para mí, aprendizaje, que siempre es importante el establecer un vínculo emocional con el usuario y sobre todo, o sea, cuanto más pequeño, más individuales, más frágiles son, todavía más, porque eso fideliza de verdad y hace que la gente se quede. Y a nivel corporaciones también. Más cosas que hemos aprendido, o bueno, hemos aprendido a adaptarnos. Nosotros hablábamos de flex, presumíamos mucho de ser muy flexibles, pero hemos aprendido a sobre la marcha hacer cambios literalmente. Hay una política de no bonifico, pues mañana es que me acaba de cambiar la vida completa y tengo que empezar a bonificar. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? No sé. ¿Qué le digo al cliente? Tampoco sé. Porque es que entonces, a dejar las cosas como en una parte más, estamos aquí contigo, te queremos acompañar y queremos vivir esto contigo, pero no sé decirte cuánto tiempo te voy a bonificar, qué voy a hacer, ni qué va a pasar, porque tú no sabes, yo tampoco, tú tampoco sabes lo que quieres. Entonces, eso ha sido un aprendizaje para nosotros muy, muy importante. ¿Qué cambiaría? No sé decirte, porque yo creo que al final el adaptarnos ha hecho que hoy seamos muy diferentes a cómo éramos hace un año, y aquí incorporo tu parte esta de la pregunta, ¿no? de los perfiles.
lo que os lo comentaba muy al principio, creo que podemos ir a pescar en mercados que se salen, o sea, en vez de competir entre nosotros, podemos ir a pescar en mercados que normalmente no estaban tan disponibles para nosotros, que es el cliente tradicional de la oficina tradicional. Y eso implica adaptarse, responder a otras necesidades que no son las tradicionales, pero apuntar hacia esos, los Space as a Service y apuntar hacia grandes corporaciones, apuntar a clientes que tengan 100 puestos, 150 puestos. Entonces, eso es parte del aprendizaje, eso es parte de lo que ha cambiado. También, si me preguntas ¿qué cambiaría? Es algo que es imposible de cambiar, porque al final, cuando perteneces a una gran corporación, tienes las ventajas y la otra parte, que es pues más rigideces, y obviamente pues hay determinados mensajes. Si yo tuviera libertad absoluta para ir a hablar con un montón de corporaciones, sería distinto que el tener que andar con más cuidado con los mensajes que estás mandando, porque bueno, al final formas parte de un conjunto más grande. Perdón un segundo antes de reaccionar a esto. Estaba Ben preguntando, oye, ¿cuándo habéis empezado y tal? Hemos tenido un problema técnico para los que estáis incorporando ahora y al parecer Zoom no ha funcionado y no ha abierto la sala. Entonces hemos tenido que crear una nueva sala y por eso habéis visto la sesión que empezaba tarde, aunque realmente ha empezado antes. Toda la sesión está grabada y se van a compartir los 2 vídeos en YouTube, ¿vale? O sea, luego entráis al canal de YouTube, os suscribís, todo es un truco de marketing de mano, repito, y el damnificado ha sido Franz, que lo hemos cortado en medio speech porque a Manu le estaba a punto de estallar la cabeza. Este es el resumen de la situación y ahora podemos continuar. ¿Crees que hay una cosa de lo que has dicho que me ha sonado a que la honestidad y la sinceridad ha sido clave en todo esto? Al tratar con los miembros. Yo diría que sí. O sea, al final, yo creo que la gente entiende cuando, te juro que lo que hice el día 13 y 14 de marzo del año pasado fue, primero, decir qué está pasando y decir, vale, coger el teléfono y empezar a llamar a literalmente la lista entera de los usuarios que teníamos y decirles, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te afecta? ¿Qué puedo hacer por ti? Y luego una frase que es muy importante, que es decir, estoy contigo, me importas. Me importas significa lo que literalmente lo que significan esas palabras. No es yo te voy a solucionar la vida, no es nada, es solamente quiero estar contigo y te quiero acompañar. La respuesta fue magnífica, porque la gente lo que quería en un momento angustiosamente incierto era sentirse escuchado, sentirse acompañado y saber que pase lo que pase, voy a hacer todo lo que pueda. Obviamente, de todos esos usuarios, como decían antes algunos de mis compañeros, claro, si estás en una agencia de viajes, si tu negocio depende de algo que se te ha caído. O sea, yo recuerdo hablar con alguien que decía, Paula, es que yo facturaba 10.000 euros diarios y hoy facturo 0, no puedo seguir aquí. Bueno, pues esa persona se acabó marchando y sin embargo seguimos en contacto porque yo creo que quien es emprendedor lo es para siempre, y si se fue hace unos meses porque no tenía más remedio que irse, en algún momento podrá volver. Entonces yo creo que sí, la sinceridad, la honestidad, el mirar a alguien a los ojos y decir no tengo la respuesta para ti, me encantaría tenerla, pero sí que estoy contigo y tú me importas, hace muchísimo. Muchas gracias. Eduardo, 30 años al frente de un espacio de trabajo flexible. Habéis visto no sé cuántas, 2, 3 crisis con esta. Sí, 3. Esta sería la tercera, sí. Y bueno, yo sé, de hecho, o sea, han habido cambios importantes obviamente en este tiempo. Es una crisis que no se ha llegado sin previo aviso, quizá las anteriores sí. O sea, las mismas preguntas que el resto, pero me gustaría explotar tu bagaje y que compararas o sea, las reacciones tanto de clientes como tuyas o de otros centros de negocio. En este caso también voy a explotar tu parte de Pro Workspaces. Sí. ¿Qué cambios ha habido respecto a otras veces? Bueno, hombre, me encanta el discurso muy positivo de Paula y de Franz y creo que hay que ser muy positivo, pero también ha habido cosas duras de por medio que yo creo que las hemos tenido todos y
bueno, pues ha habido reacciones de todo tipo y me refiero que uno se puede comportar de forma distinta y aquí no hablo tanto por Clamer, sino en general y sin mencionar a nadie. Cuando alguien tiene un colchón detrás para poder dar cariño, a cuando alguien no tiene ese colchón y entonces es difícil dar un cariño del que no tienes, ¿no? Y bueno, ahí que esta crisis es muy distinta respecto a la de 2010. La parte buena es que nadie ha sido más listo o más tonto porque absolutamente nadie preveía esto y entonces estamos todos metidos en el mismo barco, mientras que en la anterior, bueno, podía haber gente que lo preveyera más o menos. Entonces yo sí que he tenido esa sensación con los clientes de estar todos en el mismo barco y ha habido quien ha tomado la opción de sobrevivir a costa de los de alrededor, o ha habido quien ha tomado la decisión de decir, bueno, vamos a ver cómo entre todos llevamos el barco adelante. ¿Cuál es, y aquí hablo más como ProWork, cuál es la parte mala que veo en cada crisis? Pues que habitualmente desemboca, aparte de que se diversifican mucho los productos, esa es la parte positiva, se crean muchísimos productos nuevos y yo creo que todo eso es la parte positiva interesante. La parte mala suele venir en que desemboca en una guerra de precios. Donde sobre todo en los sitios donde hay concentración de espacios, pues lo malo de la guerra de precios es que nadie se siente responsable de ella y cada cual hace lo que ve al de enfrente. Y está bien y es totalmente libre la competencia, por supuesto, pero a veces, bueno, pues se trata de a ver quién pierde menos y acabo vendiendo por debajo de coste, que es lo que yo creo que deberíamos evitar todos porque acaba empobreciendo a todos en general. Yo, claro, no puedo decir otra cosa más que porque estoy en Pro Workspaces, porque creo en ello y creo que lo que tenemos que trabajar no es por quitarnos los trozos de tarta los unos a los otros, sino que en hacer una tarta muchísimo más grande, porque todos estamos de acuerdo en que el sector todavía es mucho más pequeño de lo que debería ser y tenemos muchísimo campo de crecimiento. Y además parece ser que en los próximos meses la oficina flexible va a estar, y aquí en Barco incluyo a todos, va a estar en mejor posición que la oficina tradicional porque va a estar mucho más adaptada a lo que las empresas y profesionales necesitan, ¿no? Esa es la que diría. La parte positiva, se crean cosas nuevas y se crean nuevos productos y seguramente todos hemos sacado productos que hace un año no los hubiéramos sacado. Aparte hay una cosa que yo se la he dicho muchas veces a buenos amigos que tienen espacios grandes y que igual con la oficina permanente les será suficiente. Si te ganas muy bien la vida haciendo algo, pues cuesta mucho más evolucionar porque no necesitas hacerlo. Los que... Bueno, hay quien dice que sin trauma no hay cambio y entonces como aquí ha habido un trauma importante, pues todos nos hemos lanzado en discurrir qué hacemos, cómo lo podemos mejorar y cómo nos podemos adaptar más a las necesidades que realmente han cambiado. No es que haya cambiado el sentido, sino que lo que hemos dado es un salto hacia adelante en tendencias que ya estaban allí apuntadas. A mí no me gusta tanto lo de reinventar, que se dice tanto ahora que hay que reinventarse, porque eso supone renunciar a la esencia de cada uno, pero sí que creo en lo que es el pivotar, es decir, sobre lo que yo tengo y sobre mi expertise, voy a ver hacia dónde tengo que ir para cubrir, al final es cubrir las expectativas y las necesidades del posible cliente, ¿no? A ver, Eduardo, vamos a tratar de centrarlo porque has dado una respuesta súper densa que te agradezco, pero vamos a intentar centrarlo. ¿Tu demanda como Clamer ha cambiado? Sí, claramente. ¿Hacia qué lado? Yo ahora tengo, claro, en el caso en Pamplona es que a veces tengo mucho cliente que es empresa grande, pero que a mí me contrata cosas muy pequeñas. Yo no tengo 100 puestos en Pamplona. Ese cliente grande que antes quizás me contrataba una oficina permanente, ahora, por ejemplo,
me contrata una sala para 5 personas una tarde a la semana, porque la gente está trabajando en su casa, y ahora lo que necesita es un sitio donde reunirse una vez a la semana y compartir cosas, ¿no? Y como ProWork, a nivel genérico, si habéis tenido esta conversación con algunos miembros, ¿ha cambiado el tipo de demanda que tienen los espacios de trabajo flexible que forman parte de la asociación? Hombre, en general, y aquí hablo de todos en general, el que tiene gran corporativo se le ha mantenido, pero sí que a fecha de hoy todavía la asistencia está baja, lo que conlleva para mí un riesgo en el medio plazo, porque cuando llegan las renovaciones, pues es fácil que alguien que diga, te he estado pagando esto, pero ahora vamos a ver cómo reconducimos esto. El freelance es el que más desapareció al principio y es el que se está incorporando muy regularmente y yo creo muy poco a poco. El que sí está totalmente incorporado es la pyme, pero también es donde quizás ha habido, o sea, yo creo que donde más clientes se ha perdido sería donde más en freelance, a continuación en pyme y a continuación en el gran corporativo. Aunque las reincorporaciones no van en ese sentido. Yo en una ciudad pequeña tengo la ventaja de que aquí la gente puede venir andando en 10 minutos y no tiene que coger un transporte público para cruzar la ciudad, con lo cual aquí la asistencia es total. Yo todo lo que tengo contratado viene la gente a trabajar. Vamos a hacer una ronda rápida. Franz, que estás ahí pensativo, apoyándote la mano en el mentón. ¿Estás de acuerdo en estos 4 rangos y en el orden de...? Más o menos, sí. Creo que también es una situación diferente Barcelona que Pamplona. Pero coincido en puntos. O sea, al final los freelance fueron los primeros en irse, pues los primeros que empezaron a volver. Y a nivel de demanda de freelance tenemos la misma que antes. O sea, la gente no quiere estar en su casa. Y si tienes posibilidades económicas de estar en un espacio de coworking, obviamente vas a estar. A nivel de la demanda de los grandes corporates o startups, sigue habiendo demanda. Lo que ha cambiado es el time to close, claramente. O sea, si antes buscaban cosas para dentro de 2 meses, ahora buscamos para enero 2022, que cuando te dicen eso tendrán sudores. Pero, y también ha cambiado de ciertas empresas que antes y te plantearías que podían llegar a ser clientes tuyos, que sí se están interesando por tus espacios, incluso que por cambios de contrato, porque se cabrean con su propietario, o porque justamente tienen renovación y les quieren subir las rentas, se plantean la opción de un espacio flexible cuando hace algunos meses pues habrían dicho, pues buscamos otra oficina corporativa o negocio con mi propietario y acepto que me suban X euros el metro cuadrado. Entonces, ha cambiado, sí, pero tampoco no tanto. ¿Paula? Lo mismo, es que al final lo que es más flexible hace que te puedas ir antes, pero también eres el primero en volver. A lo mejor los que eran más freelance vuelven para sala de reuniones o para horas y tal, no necesariamente para un puesto fijo todo el rato, pero sí que van volviendo. Y luego lo que sí vemos es lo que decía antes de los espacios dedicados, que al final es distinto. O sea, nosotros parte de lo que vendemos a la corporación, y veréis que estamos muy entregados por ese camino, ¿no? Decimos, a ver, si tú tienes no sé cuántos 1000 metros, contratos de 5 años que son muy rígidos y ya has visto que no tienes ni idea de lo que ha pasado ni lo que va a pasar, ¿por qué no te embarcas con nosotros en contratos que son de 1 año, por ejemplo, y que te da mucha más flexibilidad? Entonces, esos cuesta más cerrarlos, pero sí que los estamos viendo. Entonces, el que tiene contratos que tienen periodos de 6 meses o 1 año, pues como decía Eduardo, esos en este momento no se van, pero cuando llega la época de renovar, pues es cuando te echas a temblar, porque efectivamente, si pierdes a cuentagotas de los que son individuales, pues muchos de esos sí que te hacen daño, pero de uno en uno, pues uno va, otro viene y tal, y al final se estabiliza. Pero si pierdes 1 o 2 grandes, sí que te hace un agujero. Nosotros tenemos la ventaja, por cierto, de tener acceso a todos los edificios de Merlin, con lo cual, cuando viene una corporación grande que dice quiero 150 puestos, no tengo que estar haciendo hueco en los 7 espacios que tengo en Madrid, porque siempre puedo abrir una planta nueva en un edificio que sea de Merlin y en 2 o 3 meses, 4 a lo mejor se lo tenemos preparado. Entonces, esa es una de las ventajas con las que podemos jugar nosotros. Bueno, al final cada uno juega con las cartas que tiene, ¿no? Y todo tiene ventajas y todo tiene inconvenientes, ¿no? Es el maravilloso concepto de trade-off
que no El existe equilibrio. en español. Nada, tal cual. Exacto. Manu, lleva un rato con la mano levantada. Sí, no me hacéis ni caso, pero bueno, mira que he sido polite pero bueno. No, me ha gustado mucho lo que ha dicho Eduardo, lo de entrar en guerra de precios. Al final la guerra de precios solo la pueden establecer los grandes, porque al final, bueno, quien gana, ¿no? Bueno, yo, no, mi impresión, mi impresión... La guerra de precios es una snowball que va cayendo y tanto la guerra de precios que exacto, creo que es un aviso, ¿no? O sea, pero ¿quién gana la guerra de precios? El que tiene pulmón financiero. O sea, si eres pequeño, te puedes entrar, pero si tienes al grande al lado haciendo una guerra de precios con su pulmón financiero, te va a ganar, ¿no? Entonces, si eres pequeño, para mí mi respuesta es no hagas guerra de precios, porque como te enfrentes como si Clamer se enfrenta a Ático en una guerra de precios, pues seguramente Clamer perderá, porque a lo mejor el pulmón financiero es mucho más pequeño, ¿no? Esa es mi impresión. Entonces, la guerra de precios entre grandes, bueno, entre grande y pequeño, el pequeño siempre creo que tiene la de perder. El pequeño sale perdiendo en esas guerras, efectivamente. Es mi impresión. Y luego creo que lo que estamos esperando, ¿no? Por así decirlo, los espacios coworking pequeños, es, oye, hay mucha gente que está en una oficina tradicional que la ha cerrado, se ha ido a casa y es lo que estamos esperando. Que esta gente se acuda a los coworking, porque hay muchas oficinas flexibles que han cerrado, pero esperando, pues podemos esperar una eternidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, oye, ¿qué hacéis para no esperar este tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo actuáis ya? ¿Cómo estáis actuando? ¿Qué tip podemos dar a los espacios pequeños? Oye, esta gente ya está en su casa, ¿cómo puedo actuar? ¿Cómo puede accionar? Cómo tener una acción hacia esta gente, ¿no? Hacia esta gente que viene de empresas grandes o empresas más o menos pymes, pero que necesita un espacio de coworking porque trabajar en casa ya sabemos cómo es, que no se puede, ¿no? ¿Es algún tip, a ver si tenéis ahí, de alguna acción que se pueda hacer en los espacios pequeños? Paula. Como no contestaba nadie, me he lanzado. Me ha gustado, no, pero además que me ha gustado, como tú ibas con la mano levantada, y he dicho, ay, voy a ser educada también y levanto la mano así como en el cole. Que hay varios palabras que ahora han surgido en inglés, ¿no? El work from home, pues ahora surgió de eso el work near home. Y yo creo que una ventaja que tienen los que son los espacios más pequeños es que no tienes unos costes fijos tan grandes y que se ha descentralizado muchísimo la demanda. O sea, antes era, no, quiero estar en la zona céntrica de no sé qué y en un edificio muy emblemático y tal. Yo creo que ahora la gente lo que dice es, quiero trabajar cerca de mi casa. En Madrid, por ejemplo, pasa que el transporte público da un poco de miedo, ¿no? Tener que recorrerte 30 minutos en autobús, que si está lleno de gente, tal, no sé qué. Entonces hay mucha gente que lo que quiere es trabajar cerca de casa, con lo cual creo que se puede proponer a una corporación, a una empresa pequeña, lo que sea, soluciones para las personas que trabajen y que, perdón, para las personas que vivan en un radio alrededor de los distintos espacios. ¿Qué pasa? Que al final, si estás alquilando, pues son alquileres más baratos porque estás en la periferia, puedes contar con un número inferior de puestos y tal. Entonces yo creo que aparece una nueva demanda y que invita a que exista un nuevo tipo de oferta. También, por ejemplo, antes era más complicado abrir en ciudades secundarias, pero es que ahora hay mucha gente que decide que quiere irse a trabajar fuera de las grandes ciudades. Entonces yo creo que surgen muchas oportunidades para espacios deslocalizados más pequeños y es la responsabilidad de estos espacios el poder contar esa historia a las corporaciones diciendo yo te estoy solucionando el tema del desplazamiento de tus trabajadores y de tus equipos, que no tengan que desplazarse tanto tiempo porque yo estoy situada al lado de donde ellos viven. Yo, si me permitís, como espacio pequeño, en mi caso me estoy centrando un poco en eso, en hablar con empresas y hablar a través de los trabajadores que vienen al espacio, hablar con sus empresas para que se lo faciliten, porque en algunos casos sí que son, como os digo, hay empresas grandes que lo que vienen aquí son trabajadores y en la zona hay varios. Entonces, es hablar con las empresas para que habiliten un puesto compartido de alguna manera. Es decir, esa empresa tiene ese puesto a su disposición durante todo el día, de todo el año, y los trabajadores, que son a lo mejor 2 o 3 en la zona, para poder salir de casa en determinadas ocasiones y socializar, que es un tema también que busca mucho la gente, pues que puedan hacerlo. Yo lo que tengo claro es, por mi experiencia aquí con la gente, es que
la empresa te da el dinero para que puedas trabajar desde casa o desde donde tú quieras. La gente se guarda el dinero y trabaja desde casa. Se queja, como os decía, aquí las sillas son buenas, la iluminación es buena, la mesa es buena, en tu casa igual nada, no tienes nada de eso, coges el dinero, te sigues quejando y trabajas desde casa. Si la empresa lo que hace es, yo te pago un puesto y trabajas desde él, la gente viene a trabajar. Y de esa manera también la empresa tiene la garantía, porque ahora mismo con el tema de que se tenga que pagar al trabajador un dinero por trabajar en casa y compensar, digamos, ese espacio, ¿no? Para la empresa es mucho más sencillo pagar un sitio donde tú sabes que se cumple con todos los requisitos, que el puesto de trabajo es adecuado, que el espacio es adecuado y que se cumplen con todas las normas. Yo como empresa estaría mucho más tranquilo así. Que el darle el dinero al trabajador y compensarle de alguna manera porque como trabajas en casa te doy esto. Entonces nosotros nos estamos centrando en eso. Si la empresa te da el dinero, te quejas pero te lo guardas, si yo te pago el espacio, vienes. Y yo creo que va un poco por ahí el tema. Ahora, los espacios pequeños, en mi caso, no tengo competencia no en el sentido de que no haya más coworking en la zona, sino en el sentido de que los pocos que estamos somos muy pequeños y Alcalá de Henares es muy grande. Entonces, no tenemos esa problemática ni hay un gran centro al lado. Y los precios, pues bueno, nosotros de momento los hemos mantenido porque también decía, y si soy pequeño, si bajo más el precio, al final me merece la pena cerrar. Y si no lo bajo y hay uno grande a mi lado, pues es que tampoco van a venir aquí. Pero bueno, en mi caso tengo la suerte de que los precios yo creo que son precios razonables, no los he modificado. Nunca ha habido quejas porque el precio sea excesivo, pero el problema es conseguir que alguien que trabaja desde casa haga ese gasto de venir a un espacio que sabe que es mejor y que tiene todos los servicios y va a desconectar un poco del trabajo de casa. Muchas gracias, Lola. Nada. Nos quedan un poquito más de 5 minutos. De momento no habéis hecho ninguna pregunta. Las preguntas, quería poner una captura, se hacen abajo a la derecha en la barra, Q&A. No sé si en la versión española de Zoom estará como PIR. Podéis ponerlas por allí. Si no, muy rápido, que no quiero alargarme más de la hora. Lola, empiezo contigo misma, ya que te tengo aquí en pantalla. ¿Qué esperas de los próximos 12 meses? En un minuto. Es como un reto esto. Pues yo creo que va a ir el tema mejorando, pero muy, muy, muy despacio. Y que este boom que sucedió de todo el mundo a casa, yo entiendo que todo el mundo volverá un poco a reorganizarse, habrá empresas que volverán a oficinas, gente que seguirá trabajando desde casa. Yo creo que como coworking, yo lo que tengo que hacer es trabajar lo que os decía, las empresas. Las empresas por trabajadores, no por ubicar empresas físicamente aquí, sino que faciliten puestos a sus trabajadores. Y si no, pues esto va muy despacio, pero yo creo que la gente seguirá trabajando en su casa si no hay un incentivo para ello, en mi caso. Franz. Vale, yo a nivel de un minuto, yo creo que lo que espero de los 12 meses es poder recuperar los encuentros sociales que hacíamos con nuestra comunidad. Era un pilar súper importante para nosotros. De todo tipo los hacíamos y hemos seguido haciéndolos, pero a un nivel mucho más reducido, pero también con un poco de miedo, como que tampoco tienes claros, la comunidad te lo pide, incluso a veces surgen de manera espontánea y tienes la parte de responsabilidad de decir, bueno, oye, no solo puedes controlar esto, o sea, la gente tiene muchas ganas de juntarse y de hacer cosas. Entonces, espero poder hacer esto y también espero que a nivel de sector, todos los operadores, grandes, pequeños, medianos, gigantes, no nos carguemos el sector, porque ya lo ha dicho antes Eduardo, hay una guerra de precios galopante que me quiero creer que es una guerra de precios que sale un poco de la desesperación, porque si no sale de la desesperación es directamente competencia desleal. En cualquier otro mercado o sector estaría puesto con esta etiqueta. O sea, hay operadores, y por eso te lo decía antes, Manu, que no tiene que ser únicamente los Loom, los Merlins, los Utopicus y todos estos. No son estos. O sea, no tienen que ser los mega grandes que tienen mucho real estate detrás, que tienen pulmón para aguantar, pero también operadores independientes, grandes y pequeños, están reventando precios a una manera
brutal. O sea, descuentos del 70%, del 80%. Entonces, yo no estoy nada a favor de la guerra de precios. Nada a favor. Nadie está a favor. Exactamente. A veces se da, pero nadie está a favor. Lo que digo es que una guerra de precios siempre la gana el que tiene más pulmón. O sea, si eres pequeño y te quieres meter en esa batalla, lo tienes perdido. Pero perdido. Te voy a corregir, Manu, ¿eh? La guerra de precios no la gana nadie, porque todos salen más empobrecidos. Claro. Sí, pero el pequeño es capaz de desaparecer si se mete una guerra de precios. Claro, efectivamente. Entonces la estrategia de guerra de precios es esa, ¿no? Oiga, voy a bajar los precios para que la competencia también los baje, entonces la competencia que es pequeña tiene que cerrar y me quedo con los clientes de la competencia y entonces aumento precios. Esa es el fondo de la estrategia de precios, ¿no? Que lo que ha hecho Ryanair un poco, ¿no? De bajar precios para intentar comerse la tostada de los demás y luego un poco. Eso es una práctica ilegal que se llama dumping, por cierto. Sí. Bueno, hasta puedes bajarlo hasta que esté por debajo de tus costes, ¿no? Sí, si no es dumping, como dice Paula. La cosa... pero que ya lo es. O sea, claro. Todos los precios que están ofreciendo son por debajo del precio de coste. La cosa es la naturaleza de nuestra actividad. O sea, nosotros ofrecemos flexibilidad a nuestros clientes a costa de que nosotros no la tenemos. O sea, nosotros una oficina vacía nos cuesta casi lo mismo que una oficina llena. Y ahí es donde algunos toman la decisión de decir, vale, pues en vez de perder 100, pues voy a perder 70. Que en el largo plazo y en el medio incluso es empobrecedor para todos. Y ahí creo que es un riesgo del sector. Estoy de acuerdo, totalmente. A ver, Manu me ha saboteado mi resumen de 12 meses en un minuto. Eduardo, 12 meses en un minuto. 12 meses hacia atrás o hacia adelante. Hacia adelante. Yo creo, como Franz decía, creo que es muy importante estar diversificado en todo lo que se puede en los sectores de los clientes, estar diversificado en el tipo de cliente y estar diversificado en el tipo de producto. O sea que todo lo que sea crecer en ese aspecto, estupendo. Creo, el otro día leía en la industria del turismo, hablan del efecto bote de ketchup, ¿no? Que no cae nada y de repente le das y al final cae un bolo gordo y que se prevé que es lo que va a haber un boom de consumo en los próximos meses. Yo creo que en nuestro caso no va a ser tanto, pero sí que creo que va a haber unos meses movidos. O sea, la mayoría estamos teniendo bastante solicitud de información, bastantes leads que se están traduciendo en pocas contrataciones y supongo que esas contrataciones llegarán en algún momento. Y sí que, bueno, no creo que antes de septiembre y posiblemente, como decís, más cerca de enero, pues va a haber bastante actividad. Lo que conlleva que a mar revuelto pues puede ser ganancia para algunos, pero pueden ser pérdidas o catástrofe para otros. Antes de pasar a Paula, como dato, en el Reino Unido el mes pasado se multiplicaron por 6 las reservas de viajes. Paula, un minuto, 12 meses. Un minuto. A ver, un segundo por alusiones digo que nosotros andamos muy atados también, porque no podemos ir tirando precios a lo loco, porque eso luego tenemos 11 espacios. Entonces, si tú has tirado precio, eso te amarra para el futuro, te estás hipotecando para el futuro, porque eso se va a saber. Nosotros hemos perdido clientes potenciales porque nos vienen con ofertas de otra gente que tenemos cerquita y que no podemos, es que es imposible competir con eso y les deseamos buena suerte y lo mejor. ¿Qué vemos al futuro? Pues abundando un poco en esto, ¿no? En vez de ir a pescar al estanque del de al lado, lo que hay que hacer es intentar entender que hay muchos más mares y más estanques y más sitios donde pescar y donde podemos pescar todos tranquilamente sin tener que ir a echarnos la caña en la charca del vecino, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos es que ser inteligentes todos y ver exactamente qué es la demanda, qué está pasando socialmente, qué es lo que se demanda, qué quieren las corporaciones, qué quieren las personas y seguir dándole vueltas a qué productos sacamos que funcionen y que encajen con eso. Pues lo que decía Lola de hablar con las empresas, hablar con el individuo, trabaja cerca de casa, tal, o sea, adaptarnos, seguir adaptándonos y conectando con lo que decía Franz, vemos que hay muchas ganas de volver a conectar, socializar, hacer eventos, tener comunidad. Ahora mismo lo hacemos a cuentagotas y con muchísimo cuidado, mucha mascarilla y mucho gel, pero sí que creemos que una base para un buen crecimiento va a estar en
en la conexión con las personas, en tener una programación que tenga sentido, en volver a generarles sinergias y en sacar a las personas de sus casas, porque el teletrabajo no se termina. Entonces, en ofrecer un incentivo que te diga, vale, no solo voy porque me divierto, sino que es que además conozco personas que me estimulan intelectualmente y eso es lo que me está aportando el coworking, además de silla, iluminación y demás que cumpla con normativa. Y eso lo tiene que entender el pequeño empresario, la gran empresa, el individuo que va a trabajar y lo tiene que entender todo el mundo. Así que yo creo que depende y está en nuestra mano, sinceramente. Hay una pregunta para ti, Paula, de Rubén Martín. Creo que no es una pregunta para el panel en concreto, pero igualmente te la hago, pero respóndeme con una cifra y pasamos a la siguiente. Un espacio corporate, ¿a partir de cuántos espacios, entiendo que se refiere a puestos, merece puestos? La pena? Vale, es muy buena pregunta. O sea, un espacio dedicado, nosotros decimos que es a partir de 80 a 100 puestos, pero al final hay una regla, o sea, tiene que cuadrar el número. Entonces, si quieres una oficina, una planta entera dedicada a ti y quieres 60, lo que probablemente te va a salir más caro por puesto. Entonces, pero al final es el equivalente a abrir cualquier planta en cualquier espacio y lo único que es dedicado y con los mismos servicios, pero dedicado a una única empresa. Y luego también las hay, perdona, que lo que hacen es coger la mitad de una planta, entonces tienes media planta que está dedicada a ti y la otra media está abierta a otros. O sea que hay todo tipo de combinaciones. Ok, la damos por respondida. Pregunta de Jaime Moral. Con respecto al tema de precios, ¿habéis notado si el cliente viene ya exigiendo directamente precios muy bajos o aumenta su intención de regateo? Me han llegado a decir que un espacio privado por 200 euros les parece carísimo. Ya no es guerra de precios entre nosotros, sino el morro que le echa la gente. Sí, esa te la respondo yo. Sí, la gente le echa mucho morro. No sé si Franz quiere agregar algo. No, pero tampoco no creo que es regatear. O sea, ellos al final entienden, o sea, si vienen por poner nombres, que nadie está poniendo nombres, de un Spaces y dicen, oye, que me están ofreciendo a 120 euros la persona, si tú le dices, no, es que mi precio son 300, claro, es como cuando vas a comprar algo y dices, no, es que un Mac en un sitio te cuesta 50 y en otro sitio te cuesta 100 euros. Y dices, tú me estás intentando timar. O sea, al final, si es alguien que no está metido en nuestro mundillo y directamente ofreces un precio que es el doble de otro player encima, no en un sitio malo, sino por ejemplo, dar un ejemplo, en Barcelona, en Torre Mafre, planta 28 con vistas al mar. O sea, y ofreces esto, o en Spaces Atocha, un sitio súper chulo también. Entonces, tú como potencial cliente dices, hostia, claro que entran a regatear porque lo ven normal. O sea, si un player grande le ofrece una cosa de la misma calidad de la que tienes tú a un precio, a la mitad de precio, dices, oh, pues, tú me estás intentando engañar. Y al final, y no es tanto el tema de que quieren regatear, muchas veces te dicen, mira, si quieres te enseño la oferta que me han enviado. O sea creo que es algo normal y ese es el problema que os decía, de que si todos normalizamos esto a nivel de sector, nos lo cargamos, porque si un cliente entiende que una cosa tiene un valor de 150 porque un player se lo da y recibe un valor, dirá, bueno, pues esto vale 150 y será muy difícil luego cambiar la mentalidad de la gente de que no, esto no vale 150 porque es por debajo del precio de coste. O sea, ya pagar el real estate sin toda la capa de valor que le metemos y sin todos los servicios ya cuesta 150. Entonces, os voy a hacer un spoiler. Vamos a contar con Franz. ¿Puedo dir-ho, no? ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Vamos a contar con Franz en un panel sobre precios en la CWSC de mayo. Va a estar calentito. Franz me dijo que si el panel era bueno, él estaría. ¿Vale? Sí. Gracias, Franz. Siguiente pregunta. ¿Me dejas decir solo unos segundos? Es que la gente es lista y se hace los deberes. O sea, la obligación de un cliente es hacerse sus deberes. Entonces, ¿qué hace? Coge el teléfono y empieza a llamar a los 10 sitios que le cuadran. Y entonces te empieza a comparar y no es que vaya a regatear como si estuvieras en un zoco marroquí, es que empiezas a comparar precios y empiezas a apretar porque es lo que hacemos todos. Y luego el cliente se está sofisticando y va a través de agencia. Entonces también te viene las agencias de turno que ya tienen sus comparativas y entonces, bueno, la gente se hace los deberes y ahí es cuando si empezamos a ir todos hacia abajo, pues nos acabamos haciendo daño unos a otros. Mira, ahora que ya nos hemos venido arriba todos, hace unos meses en el grupo de WhatsApp de Coworking Spain había alguien, no recuerdo, sé que era del zona del extrarradio de Madrid, de alguna ciudad o pueblo colindante, decía, hay gente que me está diciendo que en el centro de Madrid le están ofreciendo en lugar de 400, 200 por posición y yo le ofrezco 200 y me dice, bueno, allí me están haciendo un 50%, ¿qué descuento me haces tú? Yo en ese momento no dije nada porque se abrió un debate y tal sobre el tema, pero es un poco de, bueno, o sea,
vete al centro, toma transporte público o toma el coche, pierde 1 hora, hora y media o 2 horas de commuting al día para pagar lo mismo. O sea, y vas a acabar pagando mucho más por todos los gastos y el tiempo que pierdes, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía Paula, y también hay un informe que saldrá en los próximos días que habla de cómo ha evolucionado la demanda en 2020 y realmente ha crecido ya no en centro ciudad, sino en ciudades secundarias alrededor de las grandes urbes. Y esto ya no es, o sea, no es una opinión, o sea, sino que hay gente que ha empezado a hacer estudios con toda una tendencia que gente como Paula pues ha ido viendo y se ve en el sector y van a salir datos. Siguiente pregunta, Ricardo. Ricardo nos identifica el apellido, si lo puedes poner en el chat, fantástico. El time to close se ha alargado. ¿Seguís alguna estrategia que haya dado frutos para cortarla? ¿Reserva de oficina o algo similar? Que responda el que sienta que. Ricardo Muñoz de Sit and Black. Perfecto. Gracias, Ricardo. No sé si alguien quiere responder. ¿Reserváis oficinas? ¿Tratáis de acortar el tiempo para que entren? Lo habéis hecho siempre, en realidad, ¿eh? Pero no Sí, sé si queréis o sea, responder a esto. yo creo que simplemente a veces es plantear un escalado. O sea, si ellos dicen, oye, no, yo que sé, tengo obligado cumplimiento en tal sitio hasta tal fecha, pues decir, bueno, pues entras antes y tienes un escalado durante X tiempo. O sea, hay muchas técnicas de cómo acortar el time to close, pero muchas veces hay veces que no se puede hacer nada. O sea, si ellos tienen un obligado cumplimiento en un sitio y tienen que pagar y solo es hasta esa fecha que se plantean algo, también poco puedes hacer. Gracias, Franz. Y pregunta de Susana Montuenga, de Origen Ibiza. Buenos días, gracias por vuestros comentarios. ¿Cómo ha cambiado o cómo gestionáis las reducciones de aforo en cuanto a la rentabilidad de un espacio, teniendo en cuenta los diferentes tamaños de un espacio? Espero que entendáis la pregunta. ¿Quién me quiere responder? ¿Eduardo? ¿Lola? Lola. Yo, en mi caso, el problema que tienen los espacios también, no sé, bueno, en general yo creo que todos, cuando dimensionas un espacio, evidentemente lo haces para que todos los puestos puedan estar ocupados. Prevés que al inicio vas a tener menos puestos, pero que la rentabilidad del negocio es que estén ocupados. Y la sala de reuniones para nosotros y los eventos que podamos hacer son como un complemento a esos ingresos. Si de repente tú ves que los puestos los tienes que reducir a la mitad, el negocio no es viable. No es viable. Entonces, ahora mismo entiendes que la situación es la que es y que lo que te interesa es aguantar, pero la reducción de aforo entiendo que tiene una duración, o sea, que tiene una fecha de fin, porque yo no tengo los puestos apilados, y la gente está cómoda, pero evidentemente si tengo que reducir el aforo al 50%, yo no puedo, esto no puede seguir en esa situación de manera permanente. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias a Franz, Lola, Eduardo y Lola. No sé, te he repetido 2 veces. Gracias a Paula. los dos y a las dos. Paula, me faltaba Paula, Dios, ya. Manu me está escribiendo, vamos tarde, corta. Pues me puedes llamar Lola, que también me gusta. No, perdona, Paula. Pero es que digo, me estoy olvidando a alguien y no sé a quién. Perdonad. Gracias a todos y a todas por participar. Nos vemos el mes que viene y en mayo nos vemos con la conferencia y ya os he hecho spoiler de un tema que va a estar calentito. Manu, si te quieres despedir. No, la verdad es que sí, por supuesto, despedir. Muchas gracias por el panel. Pedir disculpas a los asistentes por el fallo tecnológico que hemos tenido, que realmente no hemos encontrado el error, pero bueno, nada como abrir una sala. Muchísimas gracias a todos por participar y quería anticipar la siguiente Road to CWCC es el 8 de abril y contaremos con Víctor Vázquez de Arcadia, de Sevilla, con Berta Miralles de Outroxeito, Santiago, con Nacho Rodríguez de Las Palmas y con Jordi Jiménez de La Caravana, en Tarragona. Entonces, es una realidad que está en boca de mucha gente, de espacios un poco fuera de Madrid y Barcelona, que nos interesa también mucho, y esto será 8 de abril a las 11. Y luego es la última sesión de este Road to CWSC, y luego en mayo empezamos la conferencia, que serán 8 sesiones los martes y los jueves de mayo, de 1 horita, que podéis asistir como si escuchaseis la radio, porque creemos que es la forma que la gente está escuchando conferencias y no veíamos el sentido de tener una conferencia de 2 días, 6 horas online.
¿vale? Entonces, mañana enviaremos un newsletter con las novedades, presentando la conferencia y esperemos que os apuntéis. Y nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos el 8 de abril.